Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú. Bienvenidos a Fondo a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Hoy voy a reemplazar a José Ignacio Beteta. Lo saluda José Hernández, ¿no? Y tenemos como invitado en esta oportunidad al profesor Edgar Tello Montes, congresista de la bancada de Perú Libre, y le agradecemos como siempre la amabilidad, la cordialidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Congresista Tello, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación con A Fondo a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Buenos días a toda la audiencia de RCR. Congresista, ayer la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, indicaba que ella tiene confianza en que el próximo 4 de noviembre el Pleno de Congreso le otorgue el voto de confianza, ¿no? Al interior ya de Perú Libre se ha vislumbrado una posición de apoyar o negar la confianza al gabinete presidencial. Bueno, al respecto, el país necesita pues una gobernabilidad y fortalecer la democracia en esta nueva gestión del profesor Pedro Castillo. Y yo estoy seguro que estos días de reflexión, de fin de semana, que se vienen, harán posible pues de que el día programado para el voto de confianza sea de respaldo, ¿no? En el caso de Perú Libre, donde hay posiciones variadas, ¿no? Hay puntos de vista bastante encontrados, ¿no? ¿En qué momento van a tomar la decisión? Bueno, esperamos que en estos días sirvan para poder reunirnos y poder conversar también al respecto, porque noto que hay bastante predisposición y creo que aquí lo que debemos agotar siempre para poder llegar a buen acuerdo es el diálogo y los consensos que son necesarios. ¿Usted ha tenido oportunidad de conversar en estos días con el presidente de la República? Sé que usted tiene bastante llegada al presidente, hay un bastante nivel de comunicación. ¿Han conversado sobre este particular? Bueno, está bastante confiado de que va a haber el respaldo y en eso también siempre tener presente que el diálogo va a llevar a poder conseguir las coordinaciones necesarias que sean para garantizar la gobernabilidad. Ahora, el otro tema que ya ha generado también punto de vista es el referido a las facultades extraordinarias que está solicitando el Ejecutivo, ¿no? En materia tributaria, materia fiscal y también para la reactivación económica, ¿no? En esa perspectiva, ¿no? ¿Cuál es la posición que está adoptando Perú Libre? Indudablemente hay diferencias en Perú Libre, pero es parte de la democracia en el partido. Pero estoy seguro de que habrá una decisión coherente y razonable, garantizando pues el cambio que todos los peruanos esperan y por el cual han votado por el profesor Pedro Castillo. Cuando usted señala que hay diferencias en materia tributaria y materia fiscal, ¿cuáles son esas diferencias que se pueden de una u otra manera observar? Bueno, al respecto, yo le llamaría de forma, ¿no? Porque en base a los compromisos planteados, para ello justamente es el diálogo para poder también garantizar, pues, ¿no?, de que esos cambios se den, ¿no? Y a esto también economía debe precisar también esos cambios que se requieren para poder, digamos, garantizar esta nueva etapa, esta nueva gestión, ¿no? Le preguntaba esto porque ayer se difundió, ¿no?, un video, una entrevista que concedió hace unas semanas, no mucho tiempo, el ministro Franque a la periodista Mávila Huerta, ¿no? Donde el ministro Franque, él decía que el gobierno no iba a aumentar los impuestos, ¿no? Que eso no era un tema que estaba dentro de la política económica del gobierno. Ahora hemos visto que sí, se están solicitando facultades justamente para, en materia tributaria, elevar algunos impuestos, ¿no? O sea, ¿cómo entender esto? Claro, por eso es bueno, ¿no?, que la nueva gestión se pueda dar íntegro en cuanto a esa planificación, esos detalles que deben pasar también por conversar, ¿no? Y bueno, el Ejecutivo ya explicará eso
en el voto de confianza y también en la entrega de las facultades que está pidiendo, ¿no? Precisará también esos detalles. Ayer también el presidente de la República, en una ceremonia, ha explicado que el gobierno va a insistir en la recuperación de los recursos naturales, ¿no? Obviamente, ¿no? En una interpretación o una lectura de lo que ha dicho el presidente tiene que ver con el tema del gas de camisea, ¿no? Que lo que ha generado una serie de controversias, ¿no? El presidente hace unos días hablaba de estatización, nacionalización, salió el propio ministro Franque a decir que el presidente no ha querido decir eso, sino que se trata de masificación, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista? Usted es una persona bastante sincera, bastante directa, ¿no? En este caso, ¿cuál es su punto de vista sobre el tema de camisea? Bueno, ahí la necesidad de la renegociación de los contratos pasa necesariamente porque haya predisposición de las partes, ¿no? Y aquí nadie está en contra de la inversión privada, por el contrario, se necesita la inversión privada y justamente eso es lo que ha llevado a que el Ejecutivo inicie pues estas conversaciones y vemos que hay predisposición y dialogando entre ambas partes pueda llegarse a una buena renegociación que beneficie a todos los peruanos, ¿no? Porque hemos visto que países vecinos que producen gas como Bolivia tienen un gas que en promedio vale pues 10, 15 soles y en Perú que también produce gas, el balón de gas aquí en Lima está 60 soles y en Loreto está 70 soles y en otras regiones también está muy alto, muy elevado y lo que se desea es que esos costos puedan conversarse para que puedan reducirse, ¿no? Y puedan tener más peruanos, más alcance para poder tener este recurso natural importante que en la vida de todos los peruanos. Lo que ocurre cuando nos referimos a camisea, congresista Tello, nos referimos al gas natural, ¿no? Y lo que el presidente explica es que se trata de masificar justamente con el gas natural, ¿no? Para las viviendas y para las micro, pequeñas empresas, ¿no? Ahora, ¿usted considera que para ello es necesario estatizar o nacionalizar o llegar a un acuerdo con la propia empresa? Yo pienso que todo debe pasar por dialogar y llegar a consenso con la empresa, ¿no? Y de esta manera se pueda llegar a un buen entendimiento entre ambas partes. O sea, y eso, no es necesario estatizar, futuro, no es necesario estatizar, nacionalizar. Conversando bien ahí entre las partes, llegando a buenos acuerdos, creo que ahí está la solución, ¿no? Para no llegar a especulaciones como lo que manifiesta al respecto, ¿no? En realidad no son especulaciones, esto el propio presidente puso sobre la mesa, ¿no? Y siempre es importante pedirle opiniones a personas como usted que tienen, digamos, una función pública, en este caso congresista. Ahora, permítame tocarle otro tema que es su especialidad, ¿no? El tema de la educación, ¿no? Ya el ministro Carlos Gallardo ha adelantado la posibilidad del retorno a clases semipresenciales, ¿no? ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo está manejando usted este tema? Bueno, al respecto, si ya se están garantizando las vacunas a la gran mayoría de maestros, trabajadores, a la población y también a los niños, ¿no? Porque ahora se están vacunando ya mayores de 12 años y garantizaron también las condiciones para que puedan ya asistir presencialmente. Me parece que eso sería un buen avance porque también se está afectando en la parte virtual, en esta emergencia sanitaria, la parte emocional, psicológica de los estudiantes, ¿no? Porque la educación siempre es la interacción. Y creo que si ya se están tomando esas medidas, y debe ya retornarse también para que los estudiantes de las nuevas generaciones, porque son 2 años prácticamente desde promociones que han estado en la virtualidad. Y la otra parte afectiva y psicológica y emocional también es un aspecto que se tiene que tomar en cuenta pensando en el bienestar de los estudiantes, ¿no? Usted es docente, maestro de profesión, viaja bastante por el interior del país, ¿no? Tiene oportunidad de conversar con sus colegas, ¿no? ¿Están los centros educativos en capacidad como para poder recibir a estudiantes de manera semipresencial? Me refiero al tema de la infraestructura. ¿Están adecuadamente preparados? Se ve que hay una carencia
bastante álgida, ¿no? Hemos estado en Loreto, en el colegio de Barrio Florido, donde vemos pues que las condiciones de infraestructura están en pésimas condiciones, el colegio está que se cae y prácticamente estudiantes ahí no tienen las condiciones, hay murciélagos, estudian con murciélagos ahí, ¿no? Es una realidad. Estamos trayendo también aquí a otra institución educativa, aquí en Lurín, nada más en Lima, que no tienen agua ni desagüe, ¿no? Acá, siendo la capital Lima, no hay colegios que no hay agua y desagüe, y es toda una problemática que tiene que tenerse en cuenta para garantizar los servicios básicos. Hoy que en emergencia sanitaria se exige el lavado de manos, y en diferentes partes del país, ¿no? Y eso creo que es una gran tarea que tiene el Ministerio de Educación, el ministro, para poder garantizar el inicio de las labores presenciales para el próximo año. Usted nos ha enumerado dos aspectos, ¿no? Uno en Loreto y otro en Lima, ¿no? En esas condiciones, ¿es pertinente el reinicio de clases semipresenciales o basta tomarse un tiempo más, cree usted? Como les manifiesto, ahí se requiere pues que se garanticen esas condiciones mínimas para garantizar que los estudiantes puedan nuevamente volver a sus aulas, y eso pasa por garantizar la infraestructura, los servicios básicos de agua y desagüe, ¿no? Y eso, en este prácticamente anuncio del inicio de la presencialidad y la semipresencialidad, se tiene que garantizar en estos meses que quedan, porque estamos ahora prácticamente en noviembre ya, y hay tiempo para que puedan garantizar al máximo las condiciones. No será realmente inmediato, pero por lo menos de manera gradual y progresiva, que ya el Ministro de Educación debe precisar para poder, digamos, garantizar este inicio en todo el país, ¿no? Estamos dialogando con el profesor Edgar Tello Montes, congresista de la bancada de Perú Libre, ¿no? Permítame tocarle otro tema que también lo abordó hace 2 días el ministro Carlos Gallardo. Él ha mencionado que hay puntos que deben cuestionarse en la Ley General de Educación, ¿no? Uno de ellos, lo ha dicho textualmente, es la evaluación, ¿no? Que no están siendo consideradas como debe serlo. Hay maestros, ha dicho, contratados que durante años se la pasan dando estos exámenes para ser evaluados. Su ejercicio de la docencia en el aula ya los califica y deberían estar nombrados hace tiempo. ¿Qué piensa usted, congresista Tello? Ese anuncio es importante, ¿no? Porque vemos maestros que ya están muchos años en contratos, más de 10, 15 años, muchos maestros, ¿no? Increíble en ese sentido, y creo que el anuncio ya de que los maestros que han pasado por diferentes evaluaciones, ya deben pues garantizarse su estabilidad, para también garantizar también una educación de calidad que todos los peruanos esperan, ¿no? Porque tener maestros de manera temporal no garantiza también que los proyectos y el trabajo docente sea de calidad, y eso es necesario. Hay muchos maestros que esperan pues que ese derecho que tienen los estudiantes a tener maestros estables que garanticen la continuidad permanente en los proyectos diferentes que tienen los estudiantes y los maestros, debe también garantizar también esa estabilidad, ese nombramiento, para que los maestros puedan planificar adecuadamente, y me parece correcto. Y ya el ministro de Educación también precisará cuáles serán las condiciones que deben cumplir los maestros para que pueda llegarse a ese compromiso. Ahora, ello pasa, congresista Tello, necesariamente por modificar la ley meritocrática, ¿no? Entonces, ¿en dónde va a quedar, o cómo va a quedar, mejor dicho, la ley de meritocracia, ¿no? Justamente las evaluaciones se hacen justamente para ir midiendo las capacidades de los docentes, ¿no? Entonces, si esto se elimina, si esto se exime, ¿cómo va a quedar la ley de carrera meritocrática? Bueno, el magisterio a nivel nacional no se siente identificado con esta ley de reforma magisterial, porque ha sido una ley que ha sido elaborada y promulgada a espaldas de los maestros de base, y toda reforma que se haga a espaldas de los maestros, sin participación de los maestros, no va a tener éxito, y por el contrario, está condenada al fracaso. Entonces, por eso los maestros plantean la derogatoria de la ley de reforma magisterial, y tiene que necesariamente elaborarse una nueva ley para el magisterio, y en la cual se priorice pues siempre
el fortalecimiento de la educación pública y se garantice también las condiciones laborales que también los maestros deben tener para poder garantizar el trabajo efectivo. Y eso pasa necesariamente por sentarse entre autoridades y gremios sindical, ¿no? Los maestros que vienen siendo organizados en la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, en varios congresos ya tienen propuestas, y eso tiene que sentarse a dialogar tanto el ministro de Educación con el gremio magisterial. Ahora, en las sociedades modernas, congresista Tello, usted sabe que hay siempre el aspecto meritocrático, ¿no? La evaluación, ¿no? El nivel de capacidades funcionales que tiene un profesional, ¿no? ¿Por qué eximirlo esto en el caso de los docentes que tienen un trabajo de formación, justamente? Así es. Entonces, eso, pero la evaluación pareciera que fuese prácticamente el pretexto de que los maestros no quieren. La evaluación es parte del proceso de cambio, y el maestro, por el contrario, quiere que se evalúe, no solamente una evaluación para conocimientos y para decir si aprobó o no aprobó, sino la evaluación debe ser permanente, como lo viene haciendo, para actualizar, perfeccionar y especializar, como hay referentes de otros países, ¿no? Donde usan la evaluación para justamente actualizar, perfeccionar y especializar a sus maestros, y no solamente en su país, sino afuera del país, algo que acá en el Perú no sucede todo lo contrario. Acá se ha usado la evaluación para despedir maestros, como a los maestros interinos bajo el pretexto que no tenían título, a los maestros por el pretexto de la edad, al cambiar de la ley del profesorado 24029 por la ley de reforma magisterial, y igual en otros aspectos también que han usado la evaluación para despedir, y en el caso también de los directivos también que han sido despedidos de sus cargos sin respetar las reglas, ¿no? Entonces creo que ese tema de la evaluación no debe ser el tema que genere pues las controversias y perjudique al magisterio. Por el contrario, la evaluación debe servir para fortalecer la educación, pero tiene que ser con los maestros. Pero me daría la impresión, y también, o sea, un poco retomando lo que ha dicho el propio ministro Gallardo, ¿no? Lo que se busca es alcanzar el nombramiento directo sin evaluación, es decir, nombramientos automáticos. Eso, en realidad, en cualquier función profesional hay una evaluación constante, ¿no? Y yo, en realidad, se lo digo con sumo respeto, yo respeto el trabajo de los docentes porque tienen un trabajo formativo, ¿no? Pero uno de los avances de las sociedades es justamente eso, ¿no? Contar con profesionales altamente calificados. Claro, eso indudablemente, contar con profesionales, y obviamente esos profesores han pasado diversas evaluaciones, ¿no? Pero no los han aprobado. Ya depende ya las condiciones y también los requisitos que establezca el Ministerio de Educación para poder establecer ese nombramiento, ¿no? Porque anteriormente han habido también nombramientos que han sido parte también de un proceso de evaluación, y son maestros que hasta la fecha vienen garantizando pues una calidad, ¿no? Pero eso no pasa necesariamente por la evaluación y por el maestro, sino acá también pasa porque el gobierno central tiene que destinar el presupuesto, el PBI, que está planteado por el Acuerdo Nacional del 6% del PBI, que ahora ya no debe ser 6% porque el Acuerdo Nacional fue el 2001, ¿no? Ha pasado más de 18 y 20 años ya, que ya ahora corresponde el 10%. La Ley General de Educación, en el artículo 83, también establece que el PBI de educación no debe ser menor a 6%. Y el anteaño pasado también aprobaron una ley que se debe incorporar el PBI de educación, porque también si no hay inversión en educación, si no se destina presupuesto, cualquier exigencia que se pretenda dar indudablemente no va a tener eco, porque falta pues lo principal, que es la inversión total del 6% de la educación. Ahí hay coincidencias, creo que la necesidad de contar con un mayor presupuesto, pero también creemos que eso va de la mano justamente con la capacidad profesional, con la meritocracia, ¿no? Bien, yo le agradezco la gentileza que siempre tiene con RCR, profesor Edgar Tello, congresista de la bancada de Perú Libre. Vamos a seguir conversando más adelante sobre este y otros temas. Muy amable como siempre. Muchas gracias. Y hasta otra oportunidad. Gracias. Conversábamos con el profesor Edgar Tello Montes, legislador de la bancada de Perú Libre. De esta manera culminamos nuestra secuencia a fondo en RCR. Hemos presentado
A Fondo, con José Ignacio Beteta. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú.